Capítulo 3. La grieta. Los días posteriores a la fiesta de cumpleaños de Jisoo fueron un suplicio silencioso. El loft, que solía ser un refugio de risas y proyectos descabellados, ahora estaba cargado de una tensión invisible. Nini me evitaba, no de una manera evidente o dramática, sino con una frialdad cortante que era mucho peor. Ya no se sentaba a mi lado en el sofá, ya no me buscaba con la mirada. Sus conversaciones conmigo se limitaban a monosílabos y asentimientos, siempre a través de Jisoo o de Rose. Lisa, ¿puedes pasarme la sal? Se convertía en Jisoo, ¿me pasas la sal? Cada vez que lo hacía, sentía un dolor agudo en el pecho, como si me clavaran una aguja helada. Jisoo y Rose notaron la tirantez, por supuesto. Jisoo me preguntó, con su típica sutileza de ariete, ¿os habéis peleado? Yo negué con la cabeza, escondiéndome detrás de la excusa de estar cansada. Rose, más perceptiva, me lanzaba miradas de preocupación, pero se mordía la lengua, eligiendo no presionar. La enfermedad, mientras tanto, aprovechaba la distracción emocional para afianzarse. Los mareos se hicieron más frecuentes. Empecé a tener problemas de equilibrio, chocándome con los marcos de las puertas o teniendo que agarrarme a los muebles para caminar en línea recta. Una mañana, en la ducha, las piernas me flaquearon por completo y me desplomé sobre la bañera, resbalando sobre el plástico húmedo. El golpe fue seco y doloroso. Me quedé allí tirada, jadeando, viendo cómo el vapor se condensaba en el techo, sintiendo la humedad fría del suelo contra mi mejilla. La impotencia me inundó, mezclada con un miedo visceral. ¿Y si la próxima vez me golpeaba la cabeza? ¿Y si no podía levantarme? El sonido de mi teléfono, sonando insistente en la otra habitación, me sacó del pozo de autocompasión. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré fuera de la bañera, me envolví en una toalla y fui a responder, tambaleándome. Era Jisoo. «Lisa, ¿estás ahí? Necesito que vengas al café. Es una emergencia». Su voz sonaba estridente, al borde del pánico. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de disimular el jadeo. La nevera ha decidido jubilarse. Hay un charco de agua y leche por todo el suelo y no para de hacer un ruido horrible. No sé qué hacer. Era una catástrofe menor, pero para Jisoo, cuyo mundo giraba en torno a la eficiencia de su café, era el apocalipsis. Colgué, con un suspiro de resignación. No podía dejarla sola. Me vestí con prisas, notando cómo los dedos se me resistían a abrochar los botones de la camisa. El temblor era más evidente que nunca. Al llegar al café, el caos era tangible. Jisoo intentaba contener el agua con trapos, maldiciendo en coreano. El ruido de la nevera era, efectivamente, aterrador, un gemido metálico que prometía una muerte inminente. «Gracias a Dios», exclamó al verme. «¿Podrías llamar al técnico? Yo intento salvar lo que queda de la pastelería». Asentí, buscando el número en mi teléfono, pero al marcar, los números bailaban ante mis ojos. La concentración se me escurría como agua entre los dedos. El mareo regresó, más fuerte, haciendo que el suelo se inclinara. Me apoyé en el mostrador, cerré los ojos e intenté respirar hondo. «Lisa, ¿vas a llamar o...?» La voz de Jisoo se cortó. La sentí acercarse. «Lisa, ¿estás bien? Dios mío, estás blanca como la pared». Abrí los ojos. Su rostro, antes exasperado, estaba ahora plagado de alarma. Me miró de arriba abajo y su mirada se detuvo en mis manos, que agarraban el borde del mostrador con una fuerza blanca, temblando de forma incontrolable. «Lisa», dijo, y su tono cambió por completo. Se volvió suave, grave. «¿Qué es eso?» Intenté retirar las manos, esconderlas, pero era demasiado tarde. Ella las agarró con firmeza, sus dedos cálidos envolviendo mis muñecas frías y convulsas. «Nada», murmuré, desviando la mirada. «Solo... nervios». «No me mientas». Su voz era low pero firme, con ese tono de hermana mayor que no admitía réplica. «Esto no son nervios. Esto lleva pasando tiempo, ¿verdad? Los dolores de cabeza, la palidez, la torpeza. Por Dios, Lisa, me estás asustando». «¿Qué te pasa?» Las lágrimas acudieron a mis ojos, traicioneras. La fachada se resquebrajaba, y yo no tenía fuerza para repararla. El miedo y la soledad de las últimas semanas me abrumaron. «Jisoo, yo...» La voz se me quebró. Ella no dijo nada. Solo soltó mis manos y me envolvió en un abrazo fuerte, protector.
Y ahí, rodeada por el olor a café rancio y el zumbido agonizante de la nevera, me derrumbé. Sollocé contra su hombro, todo mi cuerpo sacudido por el llanto y los temblores. Vale, vale, murmuró ella, acunándome. Ya está, no importa. Lo que sea, lo solucionamos. Juntas. Fue esa palabra, juntas, la que finalmente quebró mi resistencia. No podía cargar con esto sola ni un minuto más. Estoy enferma, Jisoo, logré decir entre sollozos, las palabras saliendo entrecortadas, manchadas de lágrimas. Muy enferma. Ella se tensó por un segundo, pero no me soltó. ¿Enferma? ¿De qué? ¿Qué dice el médico? No hay cura, confesé, y fue como soltar un lastre enorme. Es una enfermedad neurodegenerativa. Se llama atrofia multisistémica. Empeorará. Y no hay nada que puedan hacer. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por mi llanto y el gemido de la nevera. Sentí cómo Jisoo absorbía el golpe, cómo su abrazo se ajustaba aún más, como si pudiera protegerme de la verdad con la fuerza de sus brazos. Oh, Lisa, susurró, y su voz sonó quebrada, llena de un dolor que me partió el alma. Mi pobre Lisa. ¿Desde cuándo lo sabes? Semanas, admití. No sabía cómo decíroslo. No quería, no quería daros pena, o que me mirarais diferente. Idiota, dijo ella, pero con una ternura infinita. Eres idiota por pensar que podrías pasar por esto sola. Me llevó a la trastienda, me sentó en una silla y me sirvió un té con manos que, noté, también temblaban ligeramente. Me observó mientras yo bebía a pequeños sorbos, su expresión una mezcla de conmoción, preocupación y una feroz determinación. ¿Y Nini? Preguntó al final. ¿Sabe algo? Negué con la cabeza, mirando el fondo de mi taza. Solo, solo sabe que estoy rara, que la alejo. La he herido, Jisoo. Anoche, en la fiesta, le hablé mal, por miedo. Jisoo asintió lentamente, comprendiendo. Eso explica muchas cosas. Suspiró. Tienes que decírselo, Lisa. A las dos. A Rose también. No puedes cargar con esto tú sola. Nos necesitas. Y nosotros te necesitamos a ti, para estar a tu lado. Pase lo que pase. Lo sabía. Tenía razón. Pero el miedo a ver el dolor en los ojos de Rose, y sobre todo, a ver cómo la luz se apagaba definitivamente en los de Nini, seguía siendo paralizante. No sé cómo, confesé en un suspiro. Pues lo averiguaremos, declaró Jisoo con esa pragmática inflexible que la caracterizaba. Pero no hoy. Hoy te llevo a casa, llamo a un técnico para este desastre, señaló la nevera con desdén, y me quedo contigo. Mañana pensaremos en el siguiente paso. Y eso hizo. Me llevó a mi apartamento, me arropó en el sofá y se sentó a mi lado, simplemente estando ahí. No hacía falta que habláramos. Su presencia silenciosa y sólida era un bálsamo para mi alma agrietada. Al día siguiente, me desperté con el sonido de su voz en la cocina, hablando por teléfono en tono low, pero firme. Sí, una enfermedad neurológica. No, no hay cura. Necesitamos información, apoyo, todo lo que puedas conseguir. Colgó y se volvió hacia mí. Tenía ojeras, pero su mirada era clara. He llamado a un médico amigo de la familia. Va a ayudarnos a encontrar los mejores especialistas, terapias, lo que sea. Me senté en la cama, abrumada por su eficiencia, por su amor convertido en acción. Jisoo, no tienes que... Cállate, dijo suavemente, acercándose y sentándose a los pies de la cama. Sí tengo que hacerlo, soy tu uni, y esto es lo que hacemos. Ahora, desayuno, y luego llamamos a Rose y a Nini. Vendrán aquí. Y se lo dirás. El pánico me atenazó el estómago. Las dos juntas, no puedo... Es mejor así, afirmó. Será más rápido. Y no estarás sola, yo estaré aquí. La mañana pasó en un blur. Comí lo que pudo, aunque la comida sabía a ceniza. Me vestí con la ropa que Jisoo me eligió, como si me preparara para un juicio. A la 1 en punto, llamaron a la puerta. Jisoo fue a abrir. Oí las voces animadas de Rose y Nini en el recibidor. Vaya, una reunión secreta. Me encanta, decía Rose. ¿Es para planear el viaje a Tailandia? Hola, Jisoo, dijo la voz de Nini, más contenida, aún con rastros de frialdad. Jisoo las guió hacia la salita. Cuando Nini me vio sentada en el sofá, su expresión se endureció levemente.
Rose, en cambio, vino directa a abrazarme. Lisa, ¿cuánto tiempo? Jisoo dijo que era importante. Nini se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Su mirada era una pregunta fría y herida. Jisoo cerró la puerta y se puso de pie frente a nosotras, tomando el mando como la general que era. Chicas, si os he llamado aquí es porque Lisa tiene algo muy importante que deciros, anunció, su voz seria. Y necesito que la escuchéis, sin interrumpir, sin hacer preguntas hasta que termine. ¿De acuerdo? Rose parpadeó, confundida pero obediente. Nini frunció el ceño, su desconfianza palpable. Todas las miradas se posaron en mí. El aire se espesó. Tomé aire, mirando mis manos entrelazadas en el regazo, que habían empezado a temblar ligeramente. Jisoo puso una mano firme en mi hombro, un ancla, y entonces, con una voz que al principio era poco más que un susurro, luego un poco más fuerte, pero quebrada por el miedo y la emoción, comencé a hablar. Les hablé de los síntomas, de las visitas al médico, del diagnóstico, de la sentencia, de la falta de cura. Les hablé de mi miedo, de mi soledad, de lo mucho que había querido protegerlas y de lo mucho que lo había estropeado alejándolas. Las palabras salieron como un torrente, torpes y dolorosas, pero libres. Por primera vez no cargaba con el peso yo sola. Cuando terminé, el silencio en la habitación era denso, pesado. Rose tenía la mano tapándose la boca, sus ojos enormes, llenos de lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas silenciosamente. Su mundo de colores y sueños se teñía de gris, y el dolor en su rostro era tan puro que me partió el corazón. ¿Y Nini? Nini se había quedado petrificada. Toda la frialdad, toda la distancia se habían esfumado de su rostro, reemplaced por una palidez cadavérica y una expresión de absoluta devastación. Sus ojos, fijos en mí, parecían no verme, sino ver a través de mí, hacia el futuro vacío y aterrador que yo había descrito. Abrió la boca como para decir algo, pero ningún sonido salió. Dio un paso atrás, luego otro, como si no pudiera soportar estar en la misma habitación que esa verdad. Su mirada se desvió de mí a Jisoo, buscando confirmación, buscando que le dijera que era una broma cruel. Jisoo le sostuvo la mirada, asintiendo lentamente, con lágrima en los ojos. Fue ese gesto, esa confirmación silenciosa, lo que quebró a Nini por completo. Un sonido gutural, entre un jadeo y un sollozo, escapó de sus labios. Se llevó las manos a la boca, dio media vuelta y salió corriendo de la habitación. Oímos la puerta del apartamento abrirse y cerrarse de golpe. El sonido del portazo resonó en mi alma como un disparo. La había perdido, la había destruido. Rose, todavía llorando en silencio, se acercó y me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi hombro. Oh, Lisa, lo siento mucho, lo siento tanto, murmuraba una y otra vez, como un mantra de dolor. Yo me quedé ahí, en el sofá, con los brazos caídos, mirando la puerta por donde Nini había huido. Jisoo se sentó a mi lado, rodeándome con su brazo. Dale tiempo, susurró. Es un golpe muy fuerte. Necesita procesarlo. Pero yo sabía, con una certeza que me heló hasta los huesos, que algunos golpes son tan brutales que no hay tiempo en el mundo que pueda sanarlos, y que, al fin, mi peor miedo se había hecho realidad. Había perdido a Nini, no por la enfermedad, sino por la verdad.